Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Mega TV. Es un gusto para mí hacer este programa siempre porque vamos charlando con protagonistas de diferentes niveles de nuestra sociedad. Ámbito académico, científico, cultural, político, deportes. Siempre hacemos una mezcla de actividades con personas que se han destacado en las mismas. Algunas más conocidas, otras menos, pero siempre interesantes para charlar un poco acerca de su hoja de vida, lo que han hecho, lo que sueñan para nuestro país también y, por qué no, también algunos datos familiares. Hoy quiero que conozca mejor, conversando la noche, a nuestro invitado, el doctor Enrique Capelo. Esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Enrique Capelo tiene actualmente 53 años. Está casado con Mariela Ramírez Cepe, con quien ha formado una hermosa familia. Valentina, 26, Paolo, 21, Julieta, 20, Sofía y Piero, 18. Realizó sus estudios en el Colegio Cristo Rey, promoción 1987. Así también es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, 1995. Ex residente de oftalmología de la Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle, 1997-1999. Exalumno de curso de oftalmología del Cono Sur, Buenos Aires, Argentina. Ex becario del Bascom Palmer Eye Institute en Miami, Estados Unidos de América. Miembro activo de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, de la Sociedad Oftalmológica de Miami, Estados Unidos y de la Asociación Panamericana de Oftalmología. En la actualidad, oftalmólogo del staff de Oftalmoclínica, Banco de Ojos y Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento. Querido Enrique, gracias por venir. Yo suelo consultarte, pero ahora vos viniste a consultar conmigo. Estamos como en un diván. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un placer estar en tu programa y te agradezco muchísimo la invitación. ¿Nos viste alguna vez con alguno de los programas? Vi varios programas y me parece muy interesante y me da, la vez pasada estuve pensando que me da la oportunidad este programa para agradecer a muchas personas por la situación a la que he llegado, ¿verdad? El posicionamiento que he llegado. Entonces este tipo de programas te da esa oportunidad. Claro, hablábamos fuera de cámara, ya pasaron 25 años que te recibiste de médico, hiciste una carrera en oftalmología, ¿es tu especialidad? Sí, y, me formé en la Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle, donde hice 3 años de residencia, después estuve en Buenos Aires y en el Bascom Palmer de Miami, Florida. Claro, y me consta que atendés a muchísima gente de distintos niveles de poder adquisitivo, ayudás siempre, estás ahí. Incluso crearon una suerte de empresa, ¿no? Donde están todos juntos, algunos socios, ¿no? Sí, en la Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle la misión es esa, ¿verdad? Atender a gente de escasos recursos ya de hace varios años. Y en Oftalmoclínica, que estamos en el privado, también, por supuesto, atendemos a gente de escasos recursos que necesitan de la atención oftalmológica. Además, creo que se rompe un poco ese mito de que antes para problemas oculares había que irse al exterior siempre. Ya no es así, ¿no? No, la oftalmología paraguaya progresó muchísimo en estos últimos 30 años. Con la venida de la facomulsificación, que es un procedimiento más sencillo y rápido para la cirugía catarata, que se innovó en los años 1999-2000 más o menos, que apareció el primer facomulsificador acá en Paraguay. Y ahí comenzó el Paraguay a crecer en la parte oftalmológica, especialmente en equipamientos, ¿verdad? Porque el problema antes era el equipamiento. Oftalmología es todo equipo. Claro. Es puro claro. equipo, ¿no? Y se modernizó muy rápido y fue avanzando tecnológicamente muy rápido, ¿no? Muy rápido, y hoy en día tenemos buenísimos profesionales que yo creo que no hay una diferencia abismal con otros países como para ir a ser operados en otro país, ¿verdad? ¿Cuál es la dolencia que más se ve en los consultorios en Paraguay? ¿Qué es lo que más nos afecta a nivel oftalmológico a los paraguayos? Primero, los vicios de refracción, ¿verdad? La miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia después de los 40 y también las cataratas. Las cataratas son algo de todos los días, una consulta
prácticamente la más común, el glaucoma, problemas de retina, pero en líneas generales son esos los problemas más básicos y frecuentes en el país. Se ve mucho también en vinculación a diabetes, el problema de la ceguera. Sí, la diabetes es una de las causas más frecuentes de ceguera. ¿Por qué ocurre eso? Y por dejadez en los pacientes, ¿verdad? Los pacientes muchas veces se conforman con tener una glicemia normal sin tener en cuenta otros exámenes como el riñón, los ojos, el pie, la circulación en general, ¿verdad? Y toman en cuenta solamente que su azúcar está bien. Igual que los hipertensos creen que porque su presión arterial está normal, ellos ya no tienen hipertensión arterial, pero están medicados, pero hay otros procesos en torno a esa enfermedad que pueden arrastrar otro tipo de problemas, como son las dislipidemias, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos Sí. Y la obesidad. Pero casi todo está vinculado a nuestros hábitos. Sí, el paraguayo tiene de raza ya mal hábito, ¿verdad? El sedentarismo, la obesidad, el comer mal. Claro. Entre eso me anoto yo, ¿verdad? Estamos todos, claro. Estamos todos, ¿no? Estamos todos. Pero claro, digo nomás que en una primera etapa de ese tipo de enfermedades, lo primero es modificar esos hábitos, controlar un poco toda esa forma en que nos vinculamos con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y Sí. con nuestra actividad física. Y es lo ideal, ¿verdad? Claro. Ahora con el advenimiento de la cirugía gástrica, ¿verdad? El balón gástrico es impresionante cómo muchos diabéticos no dejaron de ser diabéticos, pero pasan a un metabolismo basal de la glicemia. Claro. Pero pueden volver a tener si es que vuelven a tener otra vez los malos hábitos de la alimentación, ¿verdad? Tu especialización, y después quiero hablar de otras cosas un poco más livianas, pero estoy tan ansioso de consultar con Enrique, pues lo considero un gran oftalmólogo. El paraguayo quiere resolver rápido, inclusive últimamente está de moda comprar cualquier lente más o menos que se adapte a lo que vos no estás viendo bien y llevas ese por 20.000. Eso es muy malo, ¿no? Depende mucho, si son anteojos para la presbicia, para la visión cercana, es una solución rápida. Claro. No es la mejor, ¿verdad? Pero es mejor si es un anteojos con cristales de óptica, ¿verdad? Claro. Al igual que los lentes de sol. Los lentes de sol truchos, como se dicen, pueden ser doblemente nocivos para los ojos. ¿Por qué? Porque al no tener protección, Sí. la pupila, al dilatarse mucho, cuando hay mucha oscuridad por el lente de sol, Sí. deja pasar más los rayos y daña más la retina. Nunca Y produce supe. catarata, ¿verdad? Claro, nunca supe eso. Claro, uno está confiado porque supuestamente es un lente bien oscuro. Porque es de color. Sí. Pero al ser de color, la pupila se relaja más, se dilata y deja pasar los haces de los rayos del sol, y al no tener el filtro necesario, entonces se producen enfermedades propias del sol, ¿verdad? Perdón, pero entonces para un lente o un anteojo de sol, ¿que hay que recetar también? El lente de sol convendría que sea de óptica porque tiene filtros. Ok. Hoy en día parece simpático, pero los lentes de sol truchos ya tienen filtros para la luz solar. Claro, se ayornaron. Sí, pero no son la misma cosa. Claro, no. No son completos. Es una lotería, te jugás más o menos Sí. a qué se quiso ponerle al lente, ¿no? Pero redondeando un poco este tema, está el otro gran tema que es los lentes de contacto, que un tiempo hasta estuvieron de moda. Había de colores, las chicas se cambiaban por día, cuando aparecieron fue una revolución. ¿Se sigue usando y cómo debe usarse? Y los lentes de contacto son una solución para las personas que tienen mucha graduación, los miopes, hipermétropes, astigmatas, Ajá. y se sigue usando como nunca, ¿verdad? Sí. A veces en un grado muy, muy extremo de hasta dormir con las lentes de contacto, cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Ajá. Pero las ópticas generalmente le venden como lentes de contacto que uno puede dormir 9 días, un mes, y eso no debería ser así. Uno tiene que sacarse todos los días y ponerse a la mañana, ¿verdad? Usar pocas horas y a veces no usar si es posible. Ese es el uso correcto, Ese digamos. es el uso correcto. Y cambiar de acuerdo al tipo de lente, si es uso mensual o uso anual. ¿Hay enfermedades oncológicas vinculadas a la visión, a todo el aparato ocular?
Claro, ¿Sí? hay enfermedades oncológicas, hay tumores cancerígenos que pueden hacer metástasis en el ojo o viceversa, ¿verdad? Ujú. ¿Se trata acá o eso ya es más complicado? Acá hay buenísimos profesionales ahora que hacen oncología ocular, Ujú. Ahí también. ahí también. ¿Vos sos cirujano también? Yo soy cirujano, sí, Ok. de cataratas y córnea. Y por último, ya para cerrar esta primera investigación que estoy haciendo, después quiero distender un poco con otros temas, pero eh, toda esta influencia de los rayos láser, de todas estas tecnologías nuevas, se está incorporando y se practica también en Paraguay. Tenemos todos los tipos de láser, excepto el femtosegundo, que es lo más nuevo que hay en el mundo, ¿verdad? Femtosegundo. Femtosegundo es un aparato que sirve para ciertos pasos, en mi caso, ¿verdad? Sí. En la cirugía de catarata y trasplante de córnea, de marcar con más exactitud ciertos pasos de la cirugía, no toda la cirugía. Por eso hay algunas personas que dicen, me operé con láser catarata y no se opera con láser, se opera con ultrasonido, que es el Ah, facomulsificador. ok. Pero hay muchos médicos que le dicen láser para Para no explicar, simplificar. ¿verdad? Pero el láser, el femtosegundo que opera catarata, hace solamente 2 o 3 pasos de la cirugía. El resto lo hace el cirujano y también el ultrasonido, ¿verdad? El facomulsificador. Disculpa que sea muy bruto en la materia, pero te pregunto como alguien que no ha estudiado el fenómeno. ¿Hay gente que se opera para dejar de ser miope o para el astigmatismo? ¿Se puede operar eso y ver normalmente? Claro, hoy en día la cirugía de catarata es una cirugía muy segura, Ajá. tan segura que el resultado de la cirugía ya uno no teme, Sí. porque es una cirugía muy exacta. Lo que uno teme es no dejarle al paciente conforme. Por ejemplo, existen las lentes multifocales ahora, Sí. las lentes intraoculares multifocales, para que el paciente ya no use más anteojos ni de lejos ni de cerca. Ujú. Es una lente intraocular que es muy cara, ¿verdad?, para nuestro medio. Esa sí es permanente. Esa es permanente y el Sí. paciente, los cálculos de estas lentes intraoculares, la mayoría son exactos, ¿verdad? Pero cuando un paciente está disconforme, Claro. pero ve. El hecho del fracaso hoy en día sería el volver a usar los anteojos, que no es un fracaso, ¿verdad? No. Porque en realidad la visión, lo importante es que vea 100%. Claro. Y esos cálculos, hoy en día uno sabe que en medicina 1 más 1 es aproximadamente 2. No Claro. es- Y por último, antes de la pausa, el desprendimiento de retina. Se ve mucho también. ¿Por qué ocurre? y el desprendimiento de retina es lo peor que te puede pasar en el ojo. Ya me dijeron algunos amigos que pasaron. Y puede ocurrir en los diabéticos, ¿verdad? Ajá. En los miopes muy altos. Los miopes muy altos, por ejemplo, pueden presentar degeneraciones periféricas predisponentes al desprendimiento de retina, Ujú. que no se observaron antes o no se hicieron estudiar antes con un retinólogo, ¿verdad? Ya. Esos controles uno tiene que hacerse cada año, especialmente si son miopes operados de algo como la catarata o glaucoma. La presión ocular también tiene que ver. La presión ocular es en el experimento de retina, indirectamente, Ajá. sí, indirectamente, pero la presión ocular produce el glaucoma. El glaucoma. Claro, el desprendimiento de retina se opera. El experimento de retina se opera y es una cirugía bastante larga. Se hace una vez en un lado, otra a otro lado. Y a veces, si es de un lado, se hace una vez en ese lado y si vuelve a desprenderse, se opera y se reopera en el caso que sea necesario. Bueno, interesante. Hicimos un repaso bastante completo. Aprovechamos la experiencia de Enrique Capelo, mi invitado de hoy, pero es un hombre que le gusta la música, muy olimpista, un hombre que pasó por el Cristo Rey, un hombre de familia además, con hijos ya grandes. Quiero preguntarle muchas cosas también de esas que forman parte de la construcción de nuestra vida y que también nos representa como personas en la sociedad. Enseguida conocemos un poco más de nuestro invitado de hoy, el doctor Enrique Capelo, con nosotros. El doctor Enrique Javier Capelo con nosotros, familia de médicos. ¿Tu papá era médico? Mi papá era cirujano Sí. de abdomen y cuello, ya falleció, ¿verdad? Pero él tuvo una injerencia bastante grande en nosotros,
no solamente por la medicina, sino porque él siempre decía que hay una diferencia muy grande entre mis hijos que tienen título y los que no tienen título. Claro. Y ahora me doy cuenta que tiene razón. El tener título es no solamente de ser médico, ¿verdad? Claro, pero quería que sus hijos se formen Quería. académicamente. Tengo un hermano traumatólogo que fue el primero, ¿verdad? Y dos hijos de una hermana que son médicos, un oftalmólogo y un traumatólogo. Y la hija de Carlos, que vos lo conocés, Sí. que es médica también. También, por eso hay una especie de influencia poderosa de tu padre, al que vos lo recuerdan siempre, lo honran siempre. ¿Fue muy importante en tu vida? Sí, mi papá fue una persona muy honorable, una persona que nos marcó a todos y su partida ni qué decir. Era una persona muy recta, muy honesta, perfil bajo, muy trabajador. Él era un cirujano que a la madrugada lo llamaban y se levantaba sin problemas cuando eso no había celular, Claro. no había Sí. medios para... Me acuerdo que en la cancha los parlantes decían se les necesita el doctor fulano. Exactamente, sí. Y tenía que irse. Y nosotros pasamos por eso. ¿Pasaron? Pasamos. Él me llevaba mucho a la cancha a mí. Olimpista. Él era olimpista, pero no un fanático, pero me llevaba a mí de corbata y traje. Claro. Se paraba en la gradería sur al lado mío. Mirá Por la vos. gradería sur me quería. Y una vez salió por el parlante y no, la verdad que no, nos contaron que dijeron, pero no escuchamos. Claro, porque era un gentío. Sí, el nos medio. contaron, eso que no. Claro, a veces hasta por la radio se llamaba a los médicos. Sí. ¿Cómo se llamaba él? Él, Juan José, Juan José. alias Pepe. Sí, no, muy recordado, muy querido, yo sé por sus contemporáneos también, muy respetado. Y de ahí ustedes sacan esta vocación en gran parte. Ahora, en tu caso particular, haces Cristo Rey y después famoso, hay que elegir la carrera. ¿Siempre fue medicina? Siempre fue medicina. Imagínate que en el Cristo Rey había un test de actitudes. Sí. Me salió hotelería y turismo. Eso ejerzo siempre, ¿verdad? Pero Sí, eso ustedes eran, yo me acuerdo, a mí me salió química, por ejemplo. A mí- ¿Química? Sí, bioquímica. Y no, nada que ver. Y no, ni en la tabla de los elementos pude aprender. Pero, ¿vos te metiste en el cursillo enseguida? Sí, yo me metí en el cursillo primero con el doctor Sispanov, luego la segunda vez con el ingeniero Volpe El famoso golpe, sí. y la tercera vez que fue la que ingresé con el doctor Jorge Merne Buccini, Claro. el cual me marcó el ritmo de estudio como para entrar a la facultad. Que cuando eso había poquísimas plazas. Había 100 plazas. Claro. En la primera vez había 80 plazas y me faltaron 9 puntos, pero que, siendo honesto, no quería entrar porque se produjo una situación durante el cursillo, a los 17 años. Sí. Un amigo mío me prestó una moto y esa moto marcó 2 caminos. Unos pendejos de 18, 19 años me jugaron. ¿Vos te acordás que había el tranvía que pasaba frente a Para-Uno? Sí, claro. Estos 2 pendejos me jugaron hacia un lado y casi me estrello, ¿verdad? Y yo los persigo, entran contra mano, así, y otra camioneta detrás de ellos, ¿verdad? Y hasta que llego en 25 de mayo y Perú, Sí. freno y retroceden y me revientan el paragolpe. Pero como estaba el semáforo en rojo, me bajo y con una piedra le digo que se baje, mano. Y ahí se produjo de todo, ¿verdad? Por supuesto el guardaespaldas también. Yo no sabía que era el hijo de un general. Era el año 86. Años en plena dictadura todavía. Plena dictadura. Y te resumo, ¿verdad? Un viernes de tarde me voy a la comisaría sobre Chile, la famosa tercera, y quedo arrestado 3 días. Y yo decía dentro mío, si no me matan acá, me matan mi papá y mi mamá. Claro. Pues no querían que ande en moto y Claro. menos de que me haya preso. Claro, todo Entonces mal. lo llamo a Carlos, tu amigo, Sí. mi hermano, ¿verdad? Y Carlos me salva. Le llama a Chongo, Al papá al papá Vicente. de Oscar Vicente, y Chongo le dice a Chongo, y Chongo me saca. Recupero la moto, que era mi problema principal, y le digo a Carlos, ¿qué hago? Le digo, porque papá me mata, papá me mata.
bueno, yo te da un trabajo y yo voy a hablar con papá. Y me da un trabajo en la UAT Sí, de Samber. de Summer. Y vos sabes que ese trabajo marcó mi vida, la mejor etapa de mi vida, pues. El nacimiento de mi hijo fue lo máximo, ¿verdad? Pero lo que marcó fue la etapa de la UAT, que nunca pensé que yo iba a ser el jefe. Claro. Prácticamente a mi edad, Ibas a gerenciar ser un el lugar. jefe. Claro. Porque mi hermano se encerraba en la cabina y Claro, para que no le molesten Sí. y punto, ¿verdad? Entonces eso fue lo que determinó también que yo no ingrese los 2 años Claro, siguientes, ¿verdad? Que en claro. realidad no quería ingresar. Claro. Pero mi papá ya estaba a punto de reventar, que me decía que esa no es un tipo de vida que me conviene porque conocía el tipo de vida de mi hermano, ¿verdad? Claro, la noche es terrible. En la noche. Pero la Te UAT cobra. fue lo que marcó. Qué curioso. Entonces pasás por todo eso, que yo no lo sabía, realmente es una revelación para mí, me encanta. Pero, sin embargo, salís de esa estructura y te vas a algo mucho más exigente como es estudiar medicina. Claro, y después probé con el profesor Jorge Mernes, que el profesor Jorge Mernes me controlaba para que yo no vaya a la UAT. Ahí mermó un poco más las visitas a la UAT. Pero los sábados a la medianoche que terminaba el cursillo, ahí sí me iba Te porque iba. domingo me podía recuperar. Porque Claro. era irrecuperable todo lo que perdía ahí. Claro. Pues yo trabajaba, yo no me iba a la UAT No, yo de conozco. joda. Hay dos. Está el que farrea en la UAD y está el que tiene que No, laburar. yo trabajaba con Graciela, ¿te acordás? Sí, sí. Graciela, Y a las 6 de la Omar, mañana hay que cerrar todo. el mozo Omar, ¿te acordás? Omar, el uruguayo, sí. Ricardo Cuevas, todo Claro. eso trabajábamos, no, es que yo iba a farrear. Claro. Y entonces ingresé a medicina y para que veas el otro punto que te quería tocar es siendo ya oftalmólogo, terminé la residencia y viene un día un general Ajá. y se sienta y me dice, me dijeron que tengo cataratas y me recomendaron para que usted me opere. Listo, no hay problema. Y yo no miré su nombre, estaba en la ficha. Claro. La secretaria me manda ya la ficha por el chat, ¿verdad? Sí. Y hablamos todo y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No me acuerdo. Yo soy el que lo envió a la comisaría general. El papá del muchacho. Cuando me dijo, ¿no te acordás de mí? Miré de reojo el nombre y era él. La vuelta No a me la acordaba muy bien el nombre de él, pero el apellido, ¿verdad? Claro. Era uno de los Carlos. Uno de los Carlos. Uno de los Carlos. Ah, y no puede decirme ya quién era. No. No, ¿por qué? No, porque vive todavía. Porque había 7 Carlos. No Uno puedo. de los Carlos que está vivo. ¿Eh? Uno de los Carlos que está vivo. Uno de los Carlos que está vivo. Bueno, ahí ya había Pero sacado. muy buena persona. Me Sí, dijo, no, es que- ¿sabes lo que me dijo? Me Sí. dijo, yo debería haberle ingresado a mi hijo en la comisaría y no a vos, me dijo. Y ahí le comenté cómo fue que me jugaron a matar. Claro. Son anécdotas que quedan, pero las vueltas de la vida. La vuelta a la vida. Las vueltas de la vida. Y le trataste bien, ¿verdad? Sí, súper bien. Es mi amigo ahora. Es tu amigo, Es mi claro. amigo. Tu Y paciente. es una eminencia porque es un Carlos. Claro, Que que nada más y nada no menos. devolvió la democracia, ¿verdad? Pero, a ver, eso es muy nuestro también, porque es tan chica nuestra sociedad que tarde o temprano nos cruzamos todo otra vez. Todo, ¿De sí. verdad? Siempre tenemos alguna vinculación, algo está ahí cerca. Enrique, evidentemente es una vida bastante interesante la tuya porque estuviste muy tentado Sí. de seguir el camino de la noche, aunque sea como administrador, pero es un camino. Pero retomaste y hiciste el camino de la medicina, que también es difícil. Y que no me arrepiento, ¿verdad? Porque Claro, que la vida nocturna es limitada. limitada. Esa es la No, digo palabra. nomás que tuviste la fortaleza. Tu viejo estaba en lo cierto entonces. Mi viejo estaba en lo cierto, estaba muy preocupado porque Carlos, él fue dueño del MUSAC, ¿verdad? Sí. La propiedad donde está el MUSAC debería haber sido la casa familiar de mi hermano. Un día mi hermano le da una sorpresa a mi papá, que vos sabés que antes cruzar del centro a Villamorra era una excursión, no era, Sí, no sí. era, nadie Sí. cree eso, pero Así mismo. y sí. él se trasladó a Villamorra para ver la casa de Carlos y encuentra una discoteca. Y tengo la foto de mi papá con la cara así, mi mamá con la cara así. Claro, se transformó la casa en una discoteca. En una ¿Y discoteca, qué discoteca? Con Carlos Aquino, ¿verdad? Hicieron Con el Carlos gordo Aquino. Y además no era cualquier discoteca, era una cosa fabulosa. Era la competencia de Caracol. Exacto. Era Con- creo que más grande que el Caracol. con una obra arquitectónica Brutal. de vanguardia para la De época. vanguardia. Claro, qué curioso, ¿no? Porque aún así
tu viejo, por lo que veo, aceptaba finalmente lo que pasaba. No es que, digamos, rompía la No, pero estructura. en Carlos él perdió ya la fe que, no que siga son de medicina, no que tenga algún título, porque él era de una vida nocturna. Claro, un bohemio también. Oscar Vicente, Claro, Micho Michi Oliva. Oliva, todos vivían en casa, amanecían en casa, ¿verdad? Michi vivía con Carlos, Mucho tiempo. mucho tiempo yo Sí, con sí, sí. Carlos, sí. Sí, me consta el querido Micho Oliva. Claro, él encontró esa vertiente y ustedes todos retomaron hacia lo que tu Claro. viejo quería. Y vos sabés que antes no es más como ahora, ¿verdad? Antes era no te digo sana la noche, pero no era como es ahora. Ahora los jóvenes, especialmente los varones, salen más a chupar y a Sí, buscar pleitos. a buscar pleito, que es mucho más Antes peligroso. no era No. así. Bueno, tengo que hacer una pausa. Lindo este momento para conocer cosas que en realidad no, a pesar de que somos amigos con Enrique, yo no conocía en detalle. Él es más joven que yo, ese es el problema. Pero quiero volver después de la pausa a repasar un poquito el estado de la salud de nuestro país. ¿Por qué siempre hay un reclamo? ¿Por qué siempre hay una insatisfacción con respecto a la salud, sobre todo pública en Paraguay? Enseguida vamos a tocar ese tema y otros con nuestro invitado hoy, el médico oftalmólogo, el doctor Enrique Capelo, invitado especial de Mega TV. Enrique Capelo con nosotros, un placer dialogar con Enrique, nos conocemos hace muchos años, hay un gran afecto, hay afinidad porque somos franjeados un poquito fanáticos ambos, tratamos de moderar, pero cuesta, a veces él me manda un chiste para que le mande a un amigo cerrista, estamos siempre en esa. Pero Enrique, más allá de esa vinculación, quiero preguntarte tu visión, ¿verdad? Tu opinión, ¿por qué todavía no logramos un sistema de salud? Y ahí meto salud pública, meto IPS, meto también el sector privado, que sea, digamos, satisfactorio para la población, porque siempre parece que nos falta mejor atención en salud. Y porque hay mucha corrupción. Eso es lo básico. Se roba y se roba. No hay otra palabra para decir Así eso. de duro es. IPS, por ejemplo, uno habla mal de Stroessner o no lo quiso a Stroessner, pero el que creó IPS fue Stroessner. Sí. Él yo creo que no hizo IPS para que se robe como se está robando ahora. Es impresionante como... Y también es culpa de muchos médicos que dejan mal a IPS, ¿verdad? Claro. No todos, la mayoría de los médicos son excepcionales, ¿verdad? Claro, pero hay algunos que entran en esa rosca, digamos. Entran en esa rosca que son médicos politiqueros, ¿verdad? Claro. Porque en la parte oftalmológica de IPS hay excelentes médicos. Está prácticamente la claque oftalmológica. Pero el tema es de los medicamentos, los insumos. Claro. El tema es el robo. El manejo administrativo. Imagínate que en la pandemia, en unos años sensibles con respecto a lo que es el ser humano en sí, se roba. Eso es criminal. Sí. Y robaron, pero a mansalva. No existe otra palabra que no se llame robo. Qué duro, Enrique, porque evidentemente que eso repercute en una mala atención de la gente, en esto que hablamos, de la queja, de los reclamos, de la insatisfacción de la gente. Y te cuento una anécdota, por ejemplo. El Hospital Regional de Cacupé. El Hospital Regional de Cacupé me llaman a mí porque lleva el nombre de mi papá, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Se inauguró con bombos y platillos cuando estaba terminando Nicanor Duarte Frutos, su mandato. Ya había perdido con Lugo. Y se inaugura la terapia con todo el equipamiento, pero espectacular el hospital, comparando lo que era en un principio el hospital. Pero ni siquiera al mes saqueado. ¿Y qué otra palabra te puedo decir? Claro. No respetan, no existe un dueño del hospital, o sea, un administrador de cada hospital o de cada escuela, un administrador. Se rompe una silla. Responsable. Claro. Igual que el lago. ¿Qué pasa con el lago de Ipacaraí? Sí. No tiene dueño.
Todos nos quejamos, pero en realidad nadie y no tiene se dueño, hace cargo. porque cada municipalidad hace lo que quiere con el lago. Sí, ¿Verdad? Y asimismo un hospital no tiene un dueño, un administrador general que comunique a tal persona, se rompió una silla, hace falta una camilla. Y ese es el problema que tiene Paraguay, que es la corrupción. pero por otro lado también, Enrique, hay Aparte los sueldos eso te iba a decir. bajos que Hay una tienen los queja médicos. siempre entre los médicos residentes, el sacrificio que se les pone con unas guardias. Yo tengo compañeros que tienen 24 horas de guardia, a veces 48 horas de guardia seguidas para sobrevivir. Claro. Y lo hacen bien. Algunos han tenido accidentes inclusive Claro. por manejar en ese estado ya de... Y sí, y esta gente que trabajó en la cuarentena, en la pandemia, esos son héroes. A eso se le debería de levantar un monumento a estos médicos que estuvieron ahí al pie del cañón. Algunos inclusive perdieron la vida. Perdieron la vida muchos. Ahora, a ver, hay también un tema de inversión. Tenemos todavía una inversión que no es suficiente. Se ha avanzado un poco, hay más infraestructura, pero también hay que equipar y hay que sobre todo capacitar a la gente para esos nuevos lugares, ¿no? Exactamente. No es fácil tener por ejemplo, un experto en terapia intensiva, por ejemplo, un intensivista. Hay que formarlo, ¿no? Claro. Pero el tema no es equipar, porque se equipa el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, el consultorio oftalmológico cuando yo estuve en el 96. Sí. En el 96, tener ese consultorio oftalmológico donado por los japoneses. Ni siquiera en Paraguay había un privado que tenga el equipamiento que tenía ese consultorio oftalmológico. Fui después de visita en el 97 o 98, un año o 2 años después, saqueado, Desmantelado. desmantelado. Llevan los muchachos al privado. Porque vos dijiste equipar, pero no es solamente equipar, mantener. es mantener. En eso hace la diferencia, por ejemplo, la Fundación Banco de Ojo Fernando Calvalle. Sí. La Fundación Banco de Ojo Fernando Calvalle tiene equipos donados por Japón hace 30 años, 25 años. Sí. Impecable, con la numeración de la donación, del equipo, todo. Claro. Impecable, ni una pieza, nadie tocó nada. Y eso se llama gestión, ¿verdad? La gestión administrativa que hacen un comité de personas honorables, que son el consejo, y los médicos, el director médico está a cargo de eso. Pero equipar por equipar no vale la pena porque te roban. Claro, el tema es el que vos decías, que se tiene el concepto de que el Estado no es de nadie, es de todos. Claro. Por lo tanto, nadie es responsable. Nadie es responsable. Una fundación ya hay un estatuto, ya hay que tener mucho más cuidado. Y la Fundación Banco de Ojo, te digo porque yo estoy ahí, ¿verdad? No recibe dinero del Estado por eso. Claro. Porque está el famoso Correlí, que si Ahí yo se va te a doy, complicar. el Correlí tiene que consultar gratis. Ahí no es Paraguay. O sea, se gestiona con donaciones privadas. Con las consultas bajas, ¿verdad? Sí. Y o cirugías que algunos pueden costear, se costean las demás cirugías. Y programas de cirugías rebajadas como Saibaba, por ejemplo, Ya. que es Sí. una donación bastante grande, pero no es del gobierno. Claro. Alguna vez, vos sos un tipo muy frontal, no sos muy diplomático y no te callas nada, así que tengo que cuidar esta entrevista, pero alguna vez me dijiste que estas operaciones medio relámpago que se hacen, viene un médico extranjero, le arreglan los ojos a la gente y se van, son medio peligrosas. No, y tuvimos problemas antes con los cubanos, ¿verdad? Los Ajá. cubanos hicieron atrocidades, llevaban pacientes allá, ¿Sí? no sé con qué fin, ¿verdad? Pero venían ojos, pero no mal operados, malísimamente operados. Ajá. Y son gente de escasos recursos que son llevados en masa, ¿verdad? Claro. Ahora viene una fundación de una doctora que vive en España, Sí. que hace atención con un aparato que se llama retinógrafo. Saca fotos, la persona que no es médica, ¿verdad? Que no es médico, saca fotos y le manda por WhatsApp a la doctora para que ella haga su diagnóstico. Y con eso ella diagnostica todo lo que es enfermedades del ojo, ¿verdad? Y con una sola toma de fotos de una retina, vos no podés determinar si necesita anteojos, si tiene la presión alta del ojo o si tiene problemas de retina propiamente dicho, no se puede saber. Y le cobran a los pacientes. Le cobran por anteojos y supuestamente una fundación sin fines de lucro. Sí. Y ese es el problema que tiene la Sociedad Paraguaya de Oftalmología ahora, que está atacando a esta clase de gente que generalmente son optometristas, ¿verdad? Que no son médicos formados
y esta gente cae en manos de gente que no conoce lo que es recetar un anteojos, lo básico. Claro, claro, sí, ese fue el caso que me comentaste cuando apareció por la municipalidad justamente esa fundación, no sé cómo se llama esa institución, y ofreció ese servicio. Lo que pasa es que la gente de pocos recursos agarra No, lo que le venga. todo tiene su razón de ser. Yo siempre trabajé por el interior y antes mucho más, y hay gente que no tiene acceso ni siquiera a un anteojo de presbicia, Claro, de 10.000 guaraníes, claro, y necesitan, ¿no? claro. Y ellos ven que viene alguien y 100.000 guaraníes que te traigan un anteojo, claro, caen en eso, pero le pueden perjudicar Sí, claro. grandemente. Además, en cualquier sociedad organizada, eso está siempre bajo el control de un colegiado científico, ¿no? Claro, esta persona no tiene, la persona está bien formada en España, todo lo que quiera, pero los que captan los pacientes, los que hacen el tamizaje, los que hacen, sacan la foto, dan los anteojos, no son médicos. Pero la gente cae por ignorancia y no le, es también por culpa de la persona que está en el interior, ¿verdad? Que no es capaz de tomarse un colectivo, venir a la fundación y es gratuita. Ahí está. Esto te quería preguntar antes de cerrar este bloque. ¿Cómo yo me vinculo? Ahora es más fácil, a lo mejor ya hay método informático, me imagino que habrá alguna forma pero ¿uno llega nomás o puede marcar cita, por ejemplo? Al banco de ojos vos podés llegar y se te atiende. Hay ¿Dónde queda? Está frente a la Cruz Roja Sí. y al lado del Parque Caballero, Correcto. en la calle Manuel Gondra, ¿verdad? Uno se va y puede pedir ahí Puede atención. entrar, se le atiende y si necesita cirugía se ve la forma de operarlo, ¿verdad? Ya, Pero es cuestión de moverse un poco y uno va a lograrlo. entiendo. ¿Incluye, digamos, un abanico de muchas posibilidades de necesidades o solamente algo concreto como cataratas? No, retina, por ejemplo, solamente láser se hacen en la Fundación Banco de Ojos. Sí. La cirugía de retina lo hacen en el centro oftalmológico con la ayuda de la Fundación Banco de Ojos. Ok. Pero es cuestión de acercarse, ver el tipo de problema que uno tiene y se le hace un estudio socioeconómico, ¿verdad? Estamos en una etapa de muchos accidentes de vehículos, moto, Sí. fundamentalmente, y sucesos vehiculares. A la vuelta de la pausa quiero tocarte eso. Incide también el tema oftalmológico porque se habla de pérdida de miembros, tenemos amputados, tenemos ya lisiados. También afecta mucho ojos. Y hace una reversa ahí y hay motoqueiros que no ven bien. Claro. La causa de muchos muchos choques son accidentes. porque no usan anteojos. Vamos a hablar a vuelta de la pausa de esto y otros temas ya entrando hacia la parte final de esta charla tan interesante con el doctor Capello, que nos pone ante la realidad, ¿no? Nuestro sistema de salud pública tiene ese drama de la corrupción que habrá que seguir trabajando para, no sé si erradicarla, pero por lo menos controlarla. Y claro, también la responsabilidad de nosotros los ciudadanos de hacer los chequeos en su momento y de pedir la ayuda antes de que se agrave la situación. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Enrique Capello hoy conversando la noche. Enrique Capello, ¿cuántas veces le viste campeón de la Libertadores a tu club? 3 veces. Ah, ya estabas en el 79. 79 a la final no me llevó mi papá, pero Pero- sí unos partidos previos. Pero ya, digamos, ya estaba, ¿cuánto? Tenía Tenía 10 años 10 años. y Claro. tengo una foto inédita con Hugo Talavera. Él te puede decir, Hugo Talavera en el vestuario, pero no en el partido final, Sí. ¿verdad? Con su remerita Olimpia, Unión Club, Sí. y yo en el vestuario con él. Y por vueltas de la vida, lo opero de catarata, hicimos la inversa la foto. Es decir, de rueda yo. Pues, Tenés que darme, o sea, yo soy muy de redes sociales, quiero publicar esa foto un día. sí, te paso. Mandame por Está WhatsApp. un poco ajada importa. por la época, ¿verdad? Una reliquia. Una reliquia. En blanco y negro, Pero, ¿verdad? ¿y sos mucho de irte a la cancha todavía o ya no tanto? No voy. Vas siempre. Hoy, por ejemplo, voy. ¿Y sos socio? Soy socio vitalicio. ¿Y tus hijos te siguen un poco o no tanto? Mi hijo, el menor, ya no tanto, Eh. no es muy... Y la nena no le gusta. Claro, las mujeres ya es más difícil también. Te cuento una anécdota Sí. para finalizar. Pero son olimpistas los hijos.
Mis hijos son olimpistas. No se negocia eso. No, no se negocia. A mi hermano es liberteño, le llevó a mi hijo a la cancha de Libertad y no le gustó. Una vez me llama un empresario y no tenía, yo era divorciado, ¿verdad? No tenía dónde dejarle a mi hija después del Inter. Están en el Inter. Sí. Con su uniforme de gimnasia le llevo, tenía 13, 14 años, ¿verdad? Era la época que Olimpia tenía 5 partidos y 1 punto tenía que sacar para salir campeón y pierde todos los partidos y Cerro le alcanza y se juega la finalísima. Creo que fue en el 2015. Sí. Y me llama esta persona y Enrique, quiero hablar contigo, todo, y me voy a su oficina. Están 3 personas ahí, uno de ellos es un empresario famoso de acá. Y te resumo, ¿verdad? Mi hija se quedó allá, supuestamente estaba con su celular sin escuchar, ¿verdad? Y me dice, queremos esto para vos, con un, ¿cómo se llama el pago? Lucro cesante. Ajá. Te vamos a pagar el lucro cesante, pero vos podés ejercer tu carrera a la tarde. Y de repente siento que mi hija me abraza atrás y llora. Y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, y yo no quiero que vos te postules para eso, me dice. ¿Por qué? Le dije, porque yo tengo miedo que te hagan memes como a Trovato, porque ella es amiga de la hija de Trovato. Claro, claro. Y a Trovato le estaban destrozando la en ese casa. momento. Le estaba así, pues, y era una oferta para integrar a la Era directiva. una oferta del sueño del pibe. Ajá, ya. Y después se entera mi hermano, se entera mi señora, mi ex señora, todo el mundo se entera. Y todos me dicen, ni se te ocurra. Veto total. No. Pero no era para ser intendente, ¿verdad? No, eso no, gracias, le digo. No tanto para eso, pero sí, ya me imagino. Pero sí es... Pero igual, son cargos que igual están muy expuestos. No, y mi hija me dijo, no. En realidad lo que me convenció fue mi hermano que me dijo, vas a perder tu carrera, vas a perder tu familia. Olvídate. Y olvídate. Sí, es durísimo. Pero era una cosa así tierna, pero no era en contra de Marcos Trovato. Claro. Era para hacer una transición. Una transición. Pero gracias a Dios no fui, no acepté y salió 4 veces campeón. Sí, Olimpia. está bien, sí. No, es que te tienda porque está el corazón ese que uno tiene. Es lo que les pasa a todos también, que querés dar un servicio. No, pero me sentí muy orgulloso porque yo le dije a mi mamá tampoco quiso, pero me sentí orgulloso que se fije en mí una persona como él. Claro. Pero no iba a ser posible porque tenés que tener muchos medios económicos para... Seguro que sí. Cualquier dirigente deportivo te cuenta de que eso es una especie de caja sin fondo. Es una lotería. Sí. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Enrique. La verdad que disfruté mucho. Hace rato no te visitaba y hoy logré que vos me visites. ¿Ya están grandes tus hijos? ¿Ya pasaron la mayoría de edad? Tengo una hija, Julieta, de 20, Piero, de 18. Ahí. Y con mi señora, los hijos de mi señora, Valentina, de 26. Sí. Paolo, de 21 y Sofía, de 18. O sea, todo ya segunda etapa del partido. El combo. El combo. En los míos, los tuyos, los nuestros, ¿cómo tenemos somos un hijo menor que se llama Pepito, que es un schnauzer. ¿Cuántos años? No, el perrito. Schnauzer. Ese es el más fácil de criar. Ese es el más fácil. Pero bueno, ¿te sentís bien con la vida que llevaste hasta ahora, lo que lograste, Enrique? Me siento muy orgulloso de donde llegué. Pude llegar a mucho más, pero cuando me divorcié en el 2012 tuve que hacer de papá y mamá y dejé de trabajar prácticamente lunes y viernes. Recalculaste todo. Y recalculé todo, sí. Pero bueno. Le preferí más a mis hijos que... Exacto, te iba a decir que tener un diploma más cada mes. Claro. Por decir así. O un viaje de especialización más de los que pudiste tener. Sí, no me arrepiento porque mis hijos saben lo que pienso yo. Esos son los momentos en que uno tiene que tomar esas decisiones, ¿no? El mejor ejemplo que puedes tener es tus viejos. Que esté cerca y próximo, que esté disponible. Sí. ¿Sos creyente en Dios? Soy católico, creyente en Dios. Muy creyente. Ya. Sí, porque a veces los médicos son un poquito escépticos. No, yo soy muy creyente en Dios. No voy a la iglesia. Ajá. Mi señora es de la iglesia mormona, ¿verdad? Sí. Pero respeto y ella respeta también mi religión. Ya. ¿Pero crees que hay un poder superior? Yo y que hay otra vida después de esta vida. Yo creo en el poder de Dios y en la reencarnación. Bueno, interesantísimo. Enrique Capello, ¿cuánto? 54, dijiste. 54 años cumplo el jueves. Un pibe todavía. Un pibe. Felicitaciones ya anticipadas.
Enrique, un gusto enorme, te considero una gran persona, conozco a tu familia, quería contar esta historia en televisión y gracias por permitirlo. Te agradezco a vos por la invitación y por dejarme contar algunas anécdotas. Que así sea siempre, Enrique Capello, uno de los tantos profesionales, médicos, honestos, laburadores, que quieren como usted un Paraguay mejor, que buscan también dar servicio a su sociedad y que se han quedado acá, pudiendo haberse ido al extranjero, por ejemplo, para ser útiles a su patria. No es poca cosa. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima aquí en Conversando la Noche por Mega TV.